El día de hoy os voy a explicar diferentes ejercicios que podemos realizar con la Multipower para trabajar el tren inferior, piernas y glúteos, que es lo que principalmente nos preocupa a las mujeres. Soy María Macías, entrenadora personal en Corpore Fit 365, estudiante de grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también docente en FHI. Vamos a empezar con la parte de las sentadillas. Como sabemos, el glúteo es un músculo que está implicado en muchas de las funciones de la cadera, en casi todas, salvo en la flexión. Entonces, podemos jugar con diferente posición de los pies, con diferente abducción-aducción en función a la zona que queramos trabajar. Lo ideal es que demos diferentes estímulos para englobar la mayor cantidad de fibras posibles del glúteo. Vamos a empezar con una sentadilla convencional, guiada, con Multipower. Las pautas serían las mismas que con una sentadilla con barra libre, lo único que la carga estaría guiada, como os digo, por estos raíles que tiene la Multipower. Colocaríamos los talones debajo de la línea de carga y, realizando una flexión de cadera y rodilla simultánea, bajaríamos y subiríamos. Bien. La profundidad de la sentadilla vendría definida por la posición más baja antes de que nuestra pelvis se nos vaya hacia adelante, ¿vale? En la que la posición se llama guiño glúteo, de la espalda siga siendo neutra. En función de vuestro cliente, de la persona a la que estéis entrenando, podremos jugar con diferentes profundidades, porque también podremos condicionarlo con la posición de los pies, como os decía antes. Podemos ir jugando con esas variantes para adaptarlo a nuestra persona al 100%. Tenemos diferentes alternativas a la hora de posicionar los pies en función al grupo muscular en el que queramos poner el énfasis. Por ejemplo, en el glúteo, que es nuestro caso en las mujeres, el que más nos gusta trabajar, podríamos adelantar la posición de los pies para incidir más en la articulación de la cadera. La carga iría más, como os digo, hacia el trabajo del glúteo. Manteniendo la espalda neutra, flexionaríamos rodilla y cadera y empujaríamos activando bien ese glúteo. Igual que la profundidad, va a depender de la anatomía de cada persona. Pero siempre utilizando, os recomiendo que utilicéis como chivato ese guiño glúteo para que el movimiento sea lo más amplio posible. ¿Por qué? Al adelantar los pies, como os decía, la carga en vertical nos va a activar más esas fibras del glúteo. Además de adelantar los pies, podemos jugar con la diferente posición. Podemos juntarlos más, abrirlos más para cambiar ese rango de activación que os comentaba al principio. Podríamos realizar una sentadilla con los pies juntos o podríamos ir abriendo poco a poco para obtener diferentes variantes de sentadilla. Podemos hacer una tipo sumo y además con pies adelantados. Cuando realizo un ejercicio y mi cliente además quiere dar énfasis a ese trabajo del glúteo, siempre les doy el tip de que se centren en su activación, porque el hecho de estar concentrada en la musculatura que nos interesa nos va a hacer incluso aumentar esa contracción. Además, también podríamos jugar con diferentes movimientos, o sea, dentro del rango de movimiento podemos jugar con diferentes activaciones y utilizar diferentes recursos para que el trabajo sea multifibra. Activar tanto fibras rápidas como fibras lentas. En el caso de las fibras lentas, podríamos jugar con un pequeño rango de movimiento. Eligiendo una de nuestras variantes de sentadilla, podríamos aumentar nuestra fatiga haciendo recorridos parciales. Igual, activando esas fibras que nos interesan. El patrón de activación va a depender mucho de cómo tu cliente esté conectada con el entrenamiento. Al realizar una sentadilla,
También podemos incidir más en la activación de unos músculos u otros en función a dónde demos el peso a nuestro pie. Para activar más todo lo que sea cadena posterior, el tip que suelo dar yo a mis chicas es: siente un poquito más el peso hacia el talón, sobre todo a la hora de realizar una sentadilla. En el caso de activar más el glúteo, le doy más peso hacia el talón, y si quiero trabajar más sobre la parte anterior o la parte delantera del cuádriceps, podemos darle un poquito más de peso a la parte delantera del pie o al antepié. Todo esto que os he enseñado es con los pies adelantados, pero también podemos llevárnoslo un poquito hacia atrás para trabajar más la parte del cuádriceps, como os estaba anticipando. En posición de sentadilla convencional, podemos separar un poquito más los pies y realizar una sentadilla tipo sumo. Igual buscando una profundidad que sea óptima para la persona que estemos entrenando. En una sentadilla convencional o con los pies un poquito más hacia atrás, algo que nos puede limitar el movimiento es la dorsiflexión que tengan nuestros clientes en el tobillo. En función de eso, la movilidad o recorrido de la sentadilla será uno u otro, pero siempre adaptado al cliente. Y ahora, chicas, toca ponerlo en práctica, porque lo que no se practica no se aprende.